adelante, Daniela, de aquí en adelante yo apago el micrófono y eres tú. Cuando quieras, ya comenzó. Buenas tardes, buenos días, soy Daniela Camila de Ingeniería Informática y voy a exponer mi trabajo de fin de grado titulado Uso de técnicas de software en problemas energéticos en edificios inteligentes. He estructurado esta presentación en 3 partes. Primero la introducción, luego en la introducción se habla de contextos, objetivos, metodología. Luego la parte teórica y el desarrollo práctico que los voy a explicar de forma paralela, siguiendo las fases de entendimiento y preparación de datos, modelado y evaluación y por último interpretación de resultados. Y la última parte se trata de exponer las conclusiones y líneas futuras. Empezando por la introducción, nos ponemos en contexto de cómo ha surgido este proyecto. En la actualidad se está haciendo un gran uso de energía eléctrica. Cualquier actividad de la vida cotidiana requiere un uso de energía eléctrica y lo que se busca es un consumo eficiente de esta energía eléctrica, ya sea por ahorro económico o por cuidar el medio ambiente, también para dar comodidad a los usuarios. Entonces, en este contexto surgen los edificios inteligentes, que lo que hacen es interconectar distintos sistemas para proporcionar al usuario comodidad y a la vez ganar ese ahorro del que se había hablado. Sin embargo, estos datos que tratan los edificios inteligentes necesitan ser analizados para tener un consumo de energía que sea realmente eficiente. Se pueden tratar distintos problemas relacionados con el consumo energético, pero en este proyecto concreto se hablará de la estimación de consumo energético en función del consumo de aparatos y dispositivos que haya. Para esto nos apoyamos en la inteligencia artificial, en concreto en el aprendizaje automático o machine learning, y en series temporales, porque los datos que vamos a tratar necesitan estar ordenados en el tiempo. Bueno, el objetivo general de este trabajo es proponer modelos de estimación o proponer de un conjunto de modelos obtenidos o proponer el mejor modelo de estimación de consumo de energía. Y para esto nos apoyamos en distintos objetivos específicos. Como en primer lugar buscamos y obtenemos los datos, luego habrá que elegir el dato con el que se va a trabajar, analizar esos datos, generar los modelos, evaluarlos y de todos ellos seleccionar el que consideremos más adecuado. Vale. Para el desarrollo de este proyecto se ha elegido la metodología CRISP-DM, que es bastante utilizado actualmente en proyectos de análisis de datos y minería de datos, machine learning. En esta imagen se ven las bases de esta metodología, que si vemos sigue un poco esta línea, la línea de los objetivos específicos. En primer lugar, el entendimiento del negocio, luego el entendimiento de los datos, su preparación, luego el modelado, evaluar esos modelos y el despliegue, que en este caso sería la memoria del proyecto y esta presentación. También cabe destacar que estando en una fase nos podemos mover a otras fases, entonces esto nos aporta flexibilidad a la hora de trabajar. Siguiendo esta metodología se ha realizado esta planificación del proyecto. Pasamos a la parte de la base teórica y desarrollo práctico. Vale.
como os ha dicho, primero hay que preparar los datos. Para preparar esos datos tenemos que elegir el dataset con el que vamos a trabajar. En este caso se ha elegido una serie temporal del consumo energético del ala de del edificio RSF, del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos. Visualizando estos datos vemos que son 26.496 observaciones y tiene distintas variables. Estas variables habrá que analizarlas luego para ver cuáles son realmente útiles y cómo tratarlas. En primer lugar vemos las variables temporales, data, month, day, hour, minute. Luego la variable target, que será Sky Spark, y todas las demás son las variables descriptoras. En esta imagen no se ve por motivo de espacio, pero hay otras dos variables que tienen que ver con la predicción. Estas variables también veremos qué haremos con ellas, la descartaremos porque no nos aporta nada en este proyecto, porque la estimación la vamos a realizar nosotros. Vale. Siguiendo con la preparación de datos, hemos unido dos variables, date y time, para formar el índice de este dataset y poder usarlo como una serie temporal. También hemos eliminado variables que no aportan información. Aquí, a partir de esta variable, son todos ceros, entonces no son realmente útiles. Por eso y el dataset quedaría de esta forma, quedaría con estas variables. Teniendo esas variables, tenemos que analizar cómo están relacionadas tanto entre ellas como consigo mismas. Primero vamos a empezar con la relación entre variables. Y para ello, uno de los métodos que se puede utilizar es la correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson nos indica el grado de relación lineal que hay entre dos variables. Puede ser, como en este caso, positiva, negativo, o en este caso no se encuentra una relación lineal. En nuestro dataset hemos obtenido una matriz de coeficientes de correlación de Pearson entre cada par de variables y, como se ve, hay las que están marcadas en rojo son las que menos correlacionadas están con la variable target, que era Sky Spark. Sin embargo, hay otras tres correlaciones que son bastante fuertes, que están marcadas en azul. Laptop y monitor con la variable target y monitor y laptop entre ellas dos. Las variables poco correlacionadas se pueden eliminar porque no aportarían a la generación del modelo, pero las variables más correlacionadas veremos cómo los trataremos. Este es uno de los métodos de análisis de variables, de relación entre variables, pero también hemos aplicado una generación de modelos de regresión lineal múltiple. Con esto buscamos estimar una variable en función de otras variables, de varias variables. La variable estimada se llama la variable dependiente y las demás variables son variables independientes. Vale, de esta forma lo que buscamos es ayudar a detectar colinealidades, es decir, si alguna de las variables independientes afecta mucho a la variación en la variable dependiente. Para ello usamos las métricas de R cuadrado ajustado y el valor P. El grado el R cuadrado ajustado indica el grado de variación que hay en la variable dependiente de acuerdo a la variación que hay en las variables independientes. Por eso se encuentra en un rango de 0 a 1. Por otro lado, el valor P
que indica es con qué probabilidad se puede negar la hipótesis nula de que no hay correlación entre variables. Si este valor es menor que 0,05, se puede negar la hipótesis nula con un 5% de probabilidad de equivocarse. Entonces se puede asumir que sí hay correlación entre las variables. En este caso se ha obtenido dos valores R cuadrado ajustado altos para las variables lab, para los modelos de regresión lineal múltiple de las variables laptop y Monte, y además vemos que para ellos el valor P es 0, que es menor que 0,05. Entonces se puede decir que hay algunas de las demás variables influyen en la variación de la variable laptop y de la variable Monte. Se ha visto en la correlación de Pearson este efecto surge de una con respecto a la otra, es decir, laptop influye en monitor y monitor influye en laptop. Se ha analizado la correlación no lineal entre variables. Para ello se ha utilizado el coeficiente de correlación de Spearman. Esta relación no lineal sirve para detectar posibles relaciones que no se hayan detectado con la variable de Pearson ni los modelos de regresión lineal múltiple. El coeficiente de Spearman mide la relación monótona entre dos variables, es decir, que si una crece, la otra nunca decrecerá, o al revés. Es decir, mira, en este ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, si la variable x crece, la variable y siempre crecerá, nunca decrecerá. Y en este caso, siempre decrecerá. Este, por ejemplo, no es una relación monótona, porque va variando, a veces crece, a veces decrece. En este caso se han encontrado que las mismas variables que el coeficiente de correlación de Pearson nos decía que eran poco correlacionadas con la variable target, también están poco correlacionadas según el coeficiente de correlación de Spearman. Además, se han encontrado también otras posibles correlaciones fuertes, en este caso no lineales, entre la variable CoffeeMaker y Microwave, y Water Boiler y Microwave también. Y se sigue encontrando esta correlación fuerte entre laptop y monitor, igual que se había visto con los dos métodos anteriores. Una vez visto esto, como se ha dicho, se eliminan las variables que no aportan al modelo, es decir, que están menos correlacionadas con PySpark, y nos quedamos con las demás. Al final nos hemos quedado con 7 variables descriptoras más la variable target. Estas variables con las que nos hemos quedado es necesario tratarlas porque, como se ha visto, están correlacionadas entre ellas. Para que esto no afecte al modelo hay dos posibilidades.